y ha sido difícil cuadrar fechas. Pues nada, daros la bienvenida a todos a este webinar que espero que os resulte interesante. Me gustaría que también guardáramos durante la sesión algunas partes para poder compartir, preguntar y que sentáis la libertad de ir preguntando. Podéis preguntar por el chat o levantar la mano y vamos viendo las distintas posibilidades. No sé si se ve la presentación. ¿Se ve? Sí, Sí, se ve perfectamente. perfectamente, sí. ¿Se ve, verdad? Sí. Vale. Sí, sí. Bueno, pues voy a comenzar con el índice de lo que vamos a ver. Voy a comenzar presentándome, después hablando un poco de los stakeholders, hablando de la gestión de los stakeholders y la gestión del cambio. También de los stakeholders de la era de la IA, que es el foco en el que vamos a poner en esta presentación. Y luego también vamos a ver un caso real que hemos hecho un piloto en Babel que me gustaría comentaros, no por ponerlo de ejemplo, sino para que también podamos ver las lecciones aprendidas de un piloto que se hizo ya empezó hace un par de años y que realmente, bueno, pues ha tenido muchas diatribas, ha tenido muchos problemas, ha tenido muchas cosas muy buenas y realmente yo creo que cuando contamos casos reales, casos que hemos vivido, se aprende bastante más, ¿no? Y también de algunas nuevas soluciones en las que estamos trabajando. Bueno, mi nombre es Olga Fernández, como ha dicho antes Nieves, me podéis buscar en LinkedIn para cualquier persona que quiera compartir o que quiera, bueno, pues cualquier tipo de información de la que podamos dar en este webinar o incluso debatir cualquier tema que hablemos, porque yo lo que sí me gustaría deciros a todos es que yo hago este webinar desde mi más absoluta humildad. Yo soy certificada en gestión del cambio, fui premio Gestión del Cambio en 2024, pero también es cierto que soy consciente de que realmente todo esto de la inteligencia artificial está cambiando tanto que hay muchísimos conocimientos que ayer eran fantásticos y hoy se quedan obsoletos. Entonces, por eso os digo de la auténtica humildad desde la que hago esta charla y sobre todo, bueno, pues lo que me gustaría es que todas las personas que estáis aquí os llevéis por lo menos el interés y la idea de cómo la gestión del cambio es una pata muy importante en la gestión de proyectos y también, sobre todo, en estos proyectos relacionados con la inteligencia artificial, que yo creo que ahora mismo todos estamos ahora mismo bueno, abrumados, ¿no? Por cómo la inteligencia artificial está impactando en las organizaciones y está impactando en los proyectos. Bueno, pues vamos a empezar hablando de los stakeholders. Yo aquí pocas lecciones de stakeholder puedo dar porque estamos en el capítulo de PMI Andalucía y sé que todos tenéis bastante controlado y dominado el tema de los stakeholders, pero sí que tenemos muy claro que al final el stakeholder en muchísimos casos se convierte en un documento. ¿Por qué decimos esto? Bueno, porque realmente cuando nosotros estamos haciendo el análisis de los stakeholders en un proyecto de PMP o en cualquier otro tipo de proyecto con otra metodología, al final lo que hacemos es normalmente identificar a las personas que se ven impactadas o se pueden ver afectadas por el proyecto o que de alguna u otra manera tienen incidencia en el proyecto. Solemos registrar la información, solemos ver cómo de relevantes son en la gestión del proyecto, hacemos un plan, definimos todo el enfoque del plan, la estrategia que tenemos que tener para involucrarlo, analizamos sus necesidades, sus expectativas, etcétera, etcétera, para después hacer la gestión y, por supuesto, hacer todo el seguimiento y todo el nivel de involucración de estos stakeholders. Lo importante es, al final, ya sabemos, medir cuál es la efectividad de lo que estamos haciendo con ellos y ajustarla cuando cambien las condiciones. Al final, el impacto puede ser positivo o negativo en un proyecto, esto ya lo sabemos todos y demás, pero nos hemos encontrado muchísimas veces, supongo que es algo que nos hemos encontrado todos, que al final tenemos como un ritual, ¿no? Un ritual donde lo registramos, hacemos nuestra matriz de poder e interés, hacemos nuestro plan de comunicación y al final hacemos como una especie de checklist, ¿no? Donde documentamos, hacemos matrices de colores, a mí me encantan los colorines con las matrices cuando trabajamos con los stakeholders, pero es cierto que nos encontramos que muchísimas organizaciones, y os puedo poner muchos ejemplos, no os voy a dar nombres de compañías, pero sí que os podría decir muchísimos casos en los que trabajamos, donde las organizaciones deciden desarrollar una herramienta, la implantan en la organización y después se encuentran con que la gente no la utiliza, que la utiliza mal, que al final se hace el cambio por imposición, pero la gente no lo interioriza y esto nos lo encontramos muy habitualmente. ¿Por qué nos encontramos esto habitualmente? Bueno, porque realmente hay una pata muy importante que no se hace o no se suele hacer demasiado con los stakeholders y es por el foco. Es donde ponemos el foco, es donde tenemos el problema. Eso es lo que realmente falla, es donde tenemos el foco.
No sé si tenéis alguna experiencia cercana, pero seguro que si todos empezamos a pensar, incluso en nuestras propias empresas, se han instalado, bueno, se han implementado herramientas como puede ser, no sé, cualquier herramienta de gestión de proyectos, cualquier herramienta de seguimiento, herramientas para las vacaciones incluso, o sea, nos hemos encontrado dentro de un CRM, un ERP, nos encontramos de todo y muchas veces nos encontramos que son imposiciones y que estos proyectos fracasan y fracasan en silencio, es decir, se hacen los desarrollos, se hace la ejecución del proyecto, el proyecto culmina perfectamente, puede culminar en plazo, con costes, con calidad, pero nos encontramos que muchas veces no fallan técnicamente. Es decir, que técnicamente tienen una buena ejecución, técnicamente se han implementado correctamente, bueno, depende un poco los bloques que tenga el proyecto, los bloques que tenga la herramienta, todo se ha hecho correctamente, pero muchos de estos proyectos fallan en la adopción digital que al final hacen las personas. Por lo tanto, podríamos decir que no es un problema de alcance, sino que realmente nos estamos encontrando en muchas ocasiones que lo que tenemos es un problema de personas. El tema de las personas, que se alinea perfectamente con lo que hemos estado trabajando antes de los stakeholders, viene derivado de algo bastante simple. Y es que realmente nosotros trabajamos con los stakeholders como si fuesen actores racionales. Y diréis, bueno, somos personas racionales, por eso trabajamos como si fuesen actores racionales. Y sin duda lo son. Es decir, las personas somos racionales y mucho más en un entorno profesional, pero nos ocurre que las personas pueden entender el cambio, lo pueden ver lógico, lo pueden aceptar porque es una directriz y no les queda otra. Pero hay una parte en la que los cambios no solo se aceptan como algo lógico, como algo, por ejemplo, una imposición de la organización o una imposición de la dirección, sino que realmente los cambios normalmente el ser humano los acepta o los rechaza desde la emoción. Es algo que se sale un poco quizás del concepto de gestión de proyectos que solemos utilizar, porque claro, realmente estamos empezando a hablar de las personas en otra dimensión, estamos desde la dimensión emocional. Si hablamos de la gestión de los stakeholders a esta gestión del cambio que os estamos planteando, realmente nos encontramos que desde el punto de partida del PMBOK, aquí estamos haciendo un enfoque de los stakeholders muy orientado a proyectos. Nosotros estamos identificando de una manera formal los stakeholders, el análisis del poder, el interés y la influencia dentro del proyecto, hacemos estrategias de engagement que las planificamos, hacemos un seguimiento del nivel de implicación que tienen en el proyecto, pero al final lo que estamos haciendo es trabajar normalmente, y ya te digo, yo estoy haciendo ahora mismo un repaso muy generalizado. Entiendo que todos los proyectos no son iguales, ¿no? Pero para que podamos después aterrizarlo a lo que quiero contar de gestión del cambio, sí es muy importante que tengamos en cuenta que al final la diferencia es que normalmente los stakeholders se tratan como roles y no se tratan como personas, incluso a veces como personas individuales. ¿Por qué? Porque nos centramos más en la influencia que en el impacto real y nos basamos más en la comunicación que en la adopción. ¿Cuál es la evolución necesaria que yo vengo aquí a proponeros? Y sobre todo lo que me gustaría es que esta tarde podamos abrir un poco incluso hasta de debate, ¿no? Realmente la evolución que yo propongo, más orientada a esa gestión del cambio, es que al final nosotros más que estudiar los roles, estudiamos a las personas que son afectadas por el cambio. Y no solo cómo impacta el cambio en el proyecto, sino o cómo cambia o cómo impacta el cambio en la organización, sino cómo impacta a esas personas en su día a día. Al final, lo que hablaba al principio del tema de la gestión emocional, se trata de ver realmente cuáles son las emociones de las personas ante el cambio, cuáles son las resistencias que tienen y también algo esencial en la gestión del cambio es la percepción del valor. Porque para una compañía implementar una herramienta puede ser que tenga un valor X, pero no significa que ese valor sea el mismo que le esté dando la persona. Y eso es un tema muy importante porque al final nosotros como seres humanos, nuestro comportamiento está muy alineado con la percepción del valor que le tenemos a las cosas. Entonces, al final, nosotros orientamos más a esa adopción más que al enfoque del éxito del proyecto en cuanto a la ejecución del proyecto y también a una segunda parte que es la sostenibilidad. Porque cuando tú haces un cambio, no se trata solo de que tú hagas el cambio, se implemente esa herramienta, la gente la utilice, tal, sino que realmente ese cambio sea algo sostenible en el tiempo. Es decir, que por ejemplo, cuando nosotros trabajamos para una compañía ayudándoles en una adopción digital, nosotros lo que también intentamos es que esa compañía a futuro pueda hacer ese cambio sostenible y no necesite
de un tercero, como puede ser en este caso mi empresa, para que le siga dando soporte durante todo el ciclo de vida que estén utilizando esa herramienta, sino que realmente la empresa tenga esa capacidad de hacer esa adopción algo con recorrido en el tiempo. Así, podemos decir que un proyecto puede cumplir todos los criterios del PMP, pero sin embargo, muchas veces nos encontramos que fracasan porque no se gestionan las personas. Yo recuerdo cuando yo estuve estudiando el tema de PMP, ¿no? Que nos decían lo de la importancia de la comunicación en el proyecto, que muchas veces muchos de los proyectos fallaban por falta de comunicación. Y realmente esa frase lo que encierra es una cosa muy similar a esta, ¿no? Sino que realmente son las personas las que al final hacen posible el cambio en las organizaciones. Y es importante medir el impacto, la percepción y la adopción. ¿Cómo viven las personas los cambios? ¿Cómo vivimos los cambios? Bueno, yo creo que todos habréis conocido esta curva de Everest-Rogers, ¿no? Que es la curva del ciclo de la adopción de la innovación. Al final yo creo que todos y cada uno de nosotros nos podríamos posicionar en uno de los roles que se identifican en esta curva. Nos podemos identificar con los más innovadores, con los early adopters, con la mayoría temprana, con la mayoría tardía o con los rezagados, porque independientemente de que hablemos de inteligencia artificial o que hablemos de cualquier otro tipo de innovación, aunque la inteligencia artificial ha cambiado muchísimas cosas, nos estamos encontrando con que realmente todos podemos identificarnos y podríamos asociarnos a uno de estos roles y que están enfocados a la actitud y a la predisposición que tenemos ante una innovación, ¿no? No sé cómo veis vosotros cuando sale una nueva herramienta o cuando sale algo nuevo, si sois de los que directamente empezáis ya a probar, empezáis a juguetear, empezáis a enseñarle a los compañeros, mira lo que he hecho, mira qué tal, o sois personas que preferís que los demás empiecen a utilizarlo, preferís que realmente eso ya esté consolidado para empezar a utilizar las herramientas, para empezar a trastear con ella, para empezar a utilizarla. No sé si os sentís ya identificado en alguno de estos bloques. Supongo que sí, ¿no? Porque, bueno, realmente yo creo que casi todos nos sentimos identificados cuando alguien nos cuenta, oye, ha salido, no sé, me acuerdo cuando salió una nueva nana para el tema de las imágenes, ahora con creo que está todo el mundo loco haciendo vídeos y haciendo cosas con inteligencia artificial, y hay gente que antes de que salga casi que ya te puede hacer un máster de cómo funciona eso, ¿no? Y sin embargo hay otras personas que, bueno, pues empiezan a evaluar los pros y los contras, evalúan, oye, no, es que yo no voy a subir mis fotos a una inteligencia artificial porque yo no sé realmente eso dónde va, yo quiero que realmente esto esté regulado para yo poder empezar a hacer cosas. En la propia organización, ¿no? Hay personas que tienen sus propias herramientas de inteligencia artificial generativa, que pagan ellos su licencia y la utilizan por su cuenta. Sin embargo, pues hay una política de empresa que quizás incluso no siguen, o hay otras personas que directamente te dicen, mira, yo no, yo hasta que esto no sea una obligación, yo no lo pienso utilizar, yo hasta que realmente esto a mí no me diga la empresa, lo utilizas y eso tenga los parabienes de la empresa, no lo voy a utilizar porque puedo comprometer, por ejemplo, información corporativa, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces aquí yo creo que todos nos podemos identificar en alguna de esas cajitas de cómo viven las personas los cambios, ¿no? Cómo lo vivimos cada uno de nosotros. Pero es que además de esto, a mí hay una parte que me gusta mucho que se estudia en gestión del cambio, y es que gestión del cambio hace una alineación con la tanatología. La tanatología estudia el duelo. Y es que realmente hay que ser consciente de que cuando una persona vive un cambio, sea el que sea, vive las mismas fases que se viven en un duelo. Esto es algo que es bastante complejo de entender al principio, pero que realmente te da una vista muy interesante de cómo las personas vivimos cualquier tipo de cambio. ¿Por qué? Pues porque es importante reconocer que es humano tener esa fase de negación, tener esa fase de ira, tener esa fase de negociación, la desmotivación, hasta que llega la aceptación. Y sobre todo porque el nivel de energía de la persona va cambiando. Nosotros no nos enfrentamos igual cuando son las primeras semanas de utilizar una herramienta o de utilizar algo nuevo que hay que implementar en la empresa, a la tercera semana, a si por ejemplo yo ya tenía una forma de trabajar y estaba cómodo con el proceso, con el procedimiento que se seguía en la empresa para hacer determinada cosa y de repente ese procedimiento, eso se automatiza y ya ahora mi trabajo es otro, mi papel es otro, pues evidentemente es lógico que haya esa fase de negación. Y esa fase de negación, esa fase de resistencia, no es un problema dentro del proyecto. Simplemente eso nos está dando una pista de que hay un sufrimiento o hay un duelo, hay algo que hay que gestionar. No es nada malo, es decir, es algo lógico. Y esto ayuda mucho también
a vivir los cambios de otra manera y a vivir los cambios en las organizaciones de otra manera. ¿Por qué? Porque muchas organizaciones, cuando se plantean un cambio, directamente piensan, bueno, la gente va a estar súper contenta porque esta herramienta soluciona tal, soluciona cual, y se encuentran algo que les choca muchísimo, porque de repente se encuentran con que hay gente que está en contra de lo que se está haciendo, que hay personas que se resisten y no lo gestionan porque consideran que a lo mejor son personas que, bueno, pues los típicos stoppers, ¿no? Las personas que lo paran todo cada vez que se hace algo en las organizaciones, siempre tenemos a perfiles así, los identificamos así, y muchísimas personas esa fase de negación, aunque la sufran, se la callan. Y es algo importante de identificar porque lo importante sobre todo es poder gestionarla, ¿no? Porque esto además va muy relacionado con la siguiente diapositiva. Y es que realmente cuando una organización implementa un cambio, sea el que sea, no consigue normalmente lo que quiere. Es decir, normalmente tú implementas un cambio y lo que buscas es tener más eficiencia, más productividad, buscas mejorar determinados indicadores y normalmente una vez que se inicia un cambio aparece todo lo contrario. Es decir, aparece un descenso del desempeño, ¿vale? Que le llaman el valle de la desesperación. ¿Por qué? Porque realmente hay un necesario proceso de adaptación. Y ese necesario proceso de adaptación es algo que está contemplado en la gestión del cambio. Es decir, cuando tú estás haciendo un plan de gestión del cambio, tú ya contemplas que cuando se hace el cambio no va a ir todo hacia arriba y mejorar significativamente, sino que te vas a encontrar que hay muchísimas personas que se vuelven menos productivas, menos eficientes, y es algo que realmente tiene que estar contemplado en lo que estamos haciendo. Es muy significativo esto, ¿eh? Porque realmente muchas veces cuando vas a las organizaciones y le dices que cuando hagan el cambio van a ir a peor, pues normalmente no les suele gustar nada. Pero es que es algo que está demostrado. Es decir, que el desempeño después del cambio decae y luego va subiendo, porque todo esto está muy relacionado con esa parte que os decía antes, emocional, que a veces, cuando estamos haciendo gestión de proyectos, bueno, pues no tenemos tiempo de estar contemplando, ¿no? Y normalmente nosotros lo que estamos trabajando es que con los gestores de proyectos siempre haya una persona de gestión del cambio que esté analizando todos los stakeholders, pero desde otro punto de vista, ¿no? Para ayudarnos realmente a que este desempeño decaiga, pero decaiga lo menos posible o por lo menos suba lo antes posible. Porque mientras menos gestionen la resistencia y menos gestiones los problemas que te encuentres en la compañía, pues evidentemente más vamos a tardar de salir de ese valle de la desesperación, ¿no? Bueno, ¿cómo lo hacemos en Babel? Yo a mí me gustaría traeros un poco una aproximación de cómo hacemos esta gestión del cambio en Babel, porque hemos estado analizando y hemos estado trabajando con distintas metodologías de gestión del cambio. Está claro que en esta está un poquito vanidad la frase, ¿no? Esto de vivimos en una era de cambio, lo único cierto es el cambio. Yo creo que esto lo estamos escuchando en todas partes. Pero sí que es cierto que nosotros al final lo que intentamos sobre todo es maximizar la productividad venciendo la resistencia y optimizando los costes. ¿Por qué? Porque realmente si tú quieres hacer un cambio desde una imposición o quieres hacer un cambio sin ni siquiera comunicarlo convenientemente, tiene un impacto negativo en la empresa y nosotros lo que intentamos es trabajarlo para que realmente ese impacto sea menor y esa resistencia, pues por lo menos esté gestionada. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, existen distintas metodologías de gestión del cambio. Nosotros en Babel hemos estudiado varias, sobre todo hay dos metodologías que nos gustan mucho, que es HCM Box y Proci. Yo concretamente estoy certificada en la metodología HCM Box. Y luego lo que hemos hecho es adoptar y adaptar estas metodologías a las necesidades de lo que nos han ido pidiendo las empresas, ¿vale? Porque muchas veces las metodologías evidentemente tienen una fase, sobre todo iniciales, de diagnóstico y de trabajo previo y las organizaciones vienen normalmente muy aceleradas, con mucha prisa y necesitan hacerlo ya. Entonces, bueno, hemos tenido que hacer una pequeña adaptación, unos reajustes que los vamos también trabajando con las distintas organizaciones y con las distintas necesidades que tienen las organizaciones. Al final, lo que siempre frena el cambio es la resistencia que hay al cambio. Y la resistencia que hay al cambio se traduce en falta de compromiso, en problemas de adaptación de los equipos y sobre todo muchas veces lo que nos encontramos es que hay mucha desconexión entre los desarrollos tecnológicos y las personas. Se hacen implementaciones sin tener en cuenta el foco en las personas y ese foco humano que hemos venido hablando desde el principio en la charla, ¿no? También nos encontramos que a veces hay falta de liderazgo y comunicación. Yo creo que aquí el tema del sponsor lo tenemos muy claro todos en PMP,
pero sí que es cierto que a veces es bastante complejo, sobre todo en determinados proyectos, que haya ese liderazgo. Porque, por ejemplo, si vamos un poquito ya, aunque no es el tema ahora mismo, pero vamos un poquito más al tema de la IA, yo sí que me estoy encontrando ya muchas organizaciones que cuando dices, venga, vamos a poner una IA, de repente te encuentras que tú dices, esto es de tecnología. Vale, pues los de tecnología dicen, check, ya tiene todo el mundo acceso al Copilot Chat. Venga, ya está la IA generativa en la empresa. Luego de repente llega el área más relacionada con los temas legales, con los aspectos más éticos, los aspectos normativos. No, no, un momento, tenemos que hacer una política. Luego realmente llega la parte de people, la parte de personas. Y entonces la parte de personas dice, vamos a hacer un curso, vamos a hacer un curso porque esto siempre viene bien. Vamos a hacer un curso de Copilot o de ChatGPT o el que sea para que la gente empiece a utilizarlo. Y nos estamos encontrando que al final este tipo de proyectos a veces están un poco descabezados dentro de las organizaciones. Normalmente lo parte del área de IT, luego se lleva al área de personas y el área de personas hace un curso. Es lo que nos estamos encontrando de manera generalizada con los temas de la inteligencia artificial generativa. Y eso luego pues lleva una serie de problemas asociados que después os voy a ir contando. Y al final una parte muy importante también es la parte de medir el impacto, ¿vale? Al final la parte de medir el impacto es muy importante. Sí que bien es cierto, y no os voy a engañar, que en todo el tema de la inteligencia artificial generativa, la parte de medir el impacto es bastante compleja, ¿vale? Es bastante compleja porque realmente nos encontramos con que a veces los resultados de medir la eficiencia son muy difíciles, porque realmente, imagínate que tú tienes que hacer un informe, tú haces un informe y dices, ay, mira, pues qué bien, me ha solucionado este apartado, me ha solucionado el otro, esto lo he hecho más rápido, esto tal, 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 tal. Y tú dices, ¿cuánto tiempo has mejorado? O sea, ¿cuánto tiempo has ganado, ¿no? Al utilizar la inteligencia artificial generativa. Y mucha gente, pues a lo mejor te puede decir, ah, pues yo creo que por lo menos 2 horas. Y tú piensas, vale, pero tú antes habías medido realmente cuánto tardabas en hacer un informe y no hay una comparativa real de cuánto se tardaba antes y cuánto se tardaba ahora. Si tú tienes que hacer un proyecto, si tú tuvieras un equipo que lo está haciendo sin inteligencia artificial generativa y otro con inteligencia artificial generativa, a lo mejor sí podrías casar y hacer una comparativa de resultados y decir cuánto se está mejorando de una manera o de otra cuando haces una determinada tarea. Nosotros, por ejemplo, en Mabel lo estamos haciendo internamente para toda la parte de delivery, se está haciendo por áreas y por bloque de actividad y se está intentando hacer una medición de la ganancia que tenemos al utilizar determinadas inteligencias artificiales en las distintas fases del proceso. Pero es un tema muy complejo, es decir, medir no es solo quién utiliza ChatGPT o quién utiliza Copilot o quién utiliza Gemini, sino realmente esa medición tiene que venir más por la eficiencia, por al final evaluar la adopción real, pero para un uso efectivo dentro de la empresa y eso es bastante, bastante complejo, ¿no? Entonces, bueno, nosotros al final lo que siempre tratamos es acompañar a las empresas en estos cambios, sobre todo que los cambios tengan propósito, tengan sponsor y que pongan ese foco en las personas. Y como os había dicho antes, pues que ese cambio sea sostenible en el tiempo y que las empresas puedan seguirlo. En este sentido, nosotros hemos trabajado en unas fases bastante simples, que como digo, después se van adaptando, que esta serpiente, yo le llamo la serpiente, porque realmente, bueno, son unas fases muy sencillitas, pero que nos ayudan mucho a hacer los planes de gestión del cambio. En primer lugar, nosotros lo que hacemos es el análisis del contexto. Al final, esto es esencial, es muy esencial porque primero tienes que conocer a la organización, tienes que conocer a la empresa, tienes que conocer a las personas, tienes que conocer realmente cómo se mueve esa empresa, porque no todas las empresas se mueven de la misma manera, ni actúan de la misma manera, ni tienen la misma cultura corporativa. Y todo eso influye al final cuando vas a hacer un cambio. Y sobre todo es muy importante identificar el assist y el to be, es decir, de dónde estás a dónde quieres estar, porque eso es la gestión del cambio. Tú me dices dónde estás y dónde quieres llegar. Y en función de eso se hace todo el plan de gestión del cambio. La segunda pata parte ya de los stakeholders. Nosotros aquí, evidentemente, los identificamos por roles, por puestos y por perfiles, pero también hacemos la identificación de resistencias, la matriz de los stakeholders y evidentemente, pues en el caso de que, por ejemplo, haya una serie de procesos, de casos de uso, etcétera, etcétera, también se hace un inventario, ¿no? Una identificación de todos los casos de uso y de todo lo que realmente vaya a cambiar y cómo impacta a los stakeholders, porque realmente puede haber stakeholders que se impacten en un proceso de una manera y en otro de otra, y eso hay que tenerlo también en cuenta. Y también, evidentemente, hay que hacer un análisis de los conocimientos y las habilidades que requiere el cambio y de los conocimientos y las habilidades que tienen las personas que van a verse impactadas por este cambio, ¿no? Después se hace el diseño del plan de acción, el diseño del plan de gestión del cambio, que lleva una parte de
comunicación, una parte de capacitación, puede llevar otras actuaciones como comunidades de conocimiento, acompañamiento y evidentemente se hace todo con un hub de conocimiento. ¿Por qué? Porque nosotros siempre intentamos que cuando una compañía hace un cambio, toda la información de ese cambio esté en un mismo lugar. Esto que puede parecer algo un poco de perogrullo, realmente nos estamos encontrando que muchísimas organizaciones hacen un curso por un lado y lo tienen en una plataforma, luego van dando la información y la tienen por otra, luego quieren hacer, oye, vamos a hacer pruebas con Prompt y no sé qué, y vamos a compartir Prompt, y eso de repente crea un grupo en Teams, y al final todo está desagregado, todo está desperdigado y no hay un sitio que sea el núcleo de toda la información del cambio que estamos haciendo. Luego se hace todo lo que sería la parte de ejecución y seguimiento, con toda la ejecución de los planes, con todo el despliegue del plan del hub de conocimiento, la dinamización, el seguimiento y la gestión. Y sobre todo nosotros trabajamos mucho con dos cosas que nos suelen funcionar muy bien. Por un lado, la bus meeting, es decir, una reunión de alineamiento, es decir, una reunión que nos ayude a que todas las personas que están implicadas en el cambio vayan en la misma dirección y que todo el mundo conozca el cambio de principio al fin, que sea transparente, que se conozcan los hitos, que se conozcan dónde estamos y dónde queremos llegar, porque realmente también a la gente le da mucho confort eso, ¿no? Por ejemplo, en los temas de inteligencia artificial ocurre muchísimo que hay gente que se resiste a utilizar la inteligencia artificial generativa porque de repente ve comprometido su rol y de repente empieza a pensar, bueno, ¿y si esto lo hace la IA? ¿Yo qué voy a hacer? ¿Me van a echar? ¿Mi puesto va a ser amortizado porque ya esto lo hace una inteligencia artificial? Porque vale, se supone que dicen que alguien tiene que supervisar, pero la supervisión quizás no me lleva tanto tiempo, sobre todo la gente que hace muchas tareas que, bueno, que se pueden automatizar y demás, pues ve muy comprometido su trabajo. Entonces, si la compañía lo hace desde un punto de vista transparente, hay esa comunicación, esto ayuda a minimizar esas resistencias en las personas. No digo eliminar, digo minimizar, porque realmente esas resistencias van a seguir estando y nos las vamos a tener que encontrar en el camino y gestionarlas, porque es algo inevitable, ¿no? Y esta parte es muy importante a la hora de trabajar con los cambios, ¿no? Y luego, evidentemente, tenemos que ir siempre recogiendo feedback. No puede ser solo una comunicación unidireccional de la dirección hacia abajo, sino que realmente tiene que haber una comunicación al menos bidireccional, que realmente nosotros podamos tener la libertad o las personas puedan tener la libertad de decir realmente qué les parece lo que están haciendo, cómo les impacta, cómo lo ven, cómo se podría mejorar, porque realmente las personas también necesitan sentirse escuchadas, ¿no? Y necesitan sentirse escuchadas de verdad. Es decir, que luego ese feedback tiene que tener un reflejo tanto en el plan de gestión del cambio que se va iterando, como en todas las acciones que se vayan haciendo dentro de la empresa, ¿no? Y evidentemente un informe de resultados y todas las acciones relacionadas con sostener el cambio. Si entramos en el análisis de stakeholders en la gestión del cambio, aquí realmente no vamos a hablar solo de personas interesadas, sino que estamos hablando también de personas que están impactadas por el cambio, es decir, el impacto humano que afecta, como decíamos antes, al rol, a la tarea, a la responsabilidad, a la forma de trabajar, a la identidad profesional. Estamos hablando de algo bastante más amplio. El foco del análisis ya no está tanto entonces en esa influencia que puede tener en el desarrollo del proyecto, sino que también está en el impacto, en el nivel de impacto que tiene el cambio en esa persona o en ese rol, o depende un poco, va mucho más allá del poder o de la jerarquía, ¿no? Luego, por otro lado, por ejemplo, pues la percepción del cambio, que os decía al principio, también es muy importante. Podemos decir que el cambio es algo objetivo, ¿no? Es decir, yo lo trato objetivamente. Yo voy a implantar una herramienta porque esta herramienta mejora tal, tal, tal. Pero eso no significa que todas las personas que se vean impactadas por ese cambio de la misma manera lo vayan a vivir igual. ¿Por qué? Pues imaginaos que estamos hablando de inteligencia artificial generativa. Pues no lo va a vivir igual un chaval que tiene 20 años que una persona que tiene 60 y que realmente está en otro momento de su vida y que tiene otra madurez. Pero no lo va a vivir igual porque la percepción es distinta y realmente haya que trasladarles a cada uno cuál es su rol, porque es muy importante tanto el rol de la persona de 60 como el rol de la persona de 20. Realmente la persona de 60 va a tener más madurez, va a tener más experiencia, va a poder tener un espíritu crítico más basado en su solvencia y en su experiencia que una persona de 20 años, y realmente a lo mejor una persona de 20 años tiene unas competencias digitales, pues seguramente, bueno, no me gusta generalizar porque esto no siempre es cierto, pues, pero va a tener a lo mejor una predisposición para utilizar determinadas herramientas mucho más amplia de la que pueda tener una persona a lo mejor de otra edad, ¿no? Entonces, un mismo cambio, que puede ser algo objetivo, puede tener percepciones distintas incluso aunque las personas tengan el mismo rol.
Y luego al final también es importante saber que esto es algo dinámico, es algo que va cambiando. Tu resistencia puede ser una al principio y puede ser otra a mitad del proyecto. No tiene por qué ser la misma. O una persona que al principio era una persona que estaba implicada en el proyecto y tal, puede ocurrir ciertas cosas y a mitad del proyecto convertirse en todo lo contrario. Entonces es muy importante que se vaya revisando a lo largo del ciclo de vida de todo el cambio. Porque al final, y esto sí que lo he comentado antes, que la resistencia es una señal, pero que no es un problema. Es decir, que la resistencia no se trata como algo a eliminar, no es como cuando estamos haciendo los riesgos, ¿no? Y decimos mitigar. No, no se trata de eso. Es que la resistencia es una reacción natural al cambio, porque somos seres humanos. E ignorar eso muchas veces hace que no estemos gestionando bien los cambios, porque al final estamos hablando de riesgos, estamos hablando de miedos, estamos hablando de cosas que son normalmente humanas y que a veces las ignoramos cuando estamos gestionando proyectos. Al final, es muy importante que todo este cambio tenga un sponsor. Esto es algo que ya trabajamos mucho en PMP, con lo cual no voy a hablar mucho de los sponsors, que ya sabéis la importancia que tiene y cómo se comporta el sponsor en la parte de la gestión de proyectos es esencial para el éxito del proyecto. Al final, en una organización, si hay un sponsor y además hay un sponsor que tiene liderazgo y hay un sponsor que se expone, transmite, traslada, suele ser mucho más fácil el cambio. Y luego, bueno, pues sí que tenemos que hacer acciones diferenciadas según los tipos de stakeholders que encontramos y sobre todo que el éxito tenemos que medirlo con que este comportamiento de este cambio sea sostenido en el tiempo, no sea algo puntual. Al final, bueno, siguiendo la metodología, en este caso de HCMHOC, vamos generando matrices de los stakeholders. ¿Qué es lo que miramos? Pues por un lado empezamos mirando la influencia. En el cambio, ¿esta persona qué es? Decisora, influenciadora directa, influenciadora indirecta, es espectador. ¿Qué actitud tienes? Esto es súper importante, la actitud. Porque es que hay personas que son puros vendedores, te van a vender el cambio como si fuera suyo, personas que son soportes, son personas que lo aceptan bien, o sea, son personas que nos ayudan. Hay personas que son inestables, es que hay muchas personas que a lo mejor un día ven el cambio bien, otro día lo ven mal, ahora ya no sé cómo está, ahora me junto más con esta gente y ahora soy de esta pandilla y ahora me junto más con lo otro y soy de otro. Eso hay que tenerlo en cuenta. Hay probables resistentes, hay saboteadores abiertos, hay saboteadores velados. Al final, con estas dos capas se hace una matriz y vamos identificando a la gente. Os puedo enseñar, por ejemplo, alguna que tengo por aquí ¿vale? Algún ejemplo, como una matriz de clasificación donde se pueden poner por área, por tal, hecho en un ejercicio. Y se van clasificando todas las personas, incluso se van haciendo esa clasificación por fechas para después poder hacer esa comparativa que os decía antes, porque realmente va cambiando a lo largo del tiempo el perfil que tienen los stakeholders en el proyecto. Uy, se me ha quedado aquí un momentito. Ah, bueno, vale. Vale, pues además del nivel de influencia y la actitud, también tenemos que medir otras cosas. El nivel de impacto del cambio en las personas, es decir, el grado en el que el cambio modifica sus tareas diarias, sus responsabilidades, sus competencias, su forma de trabajar. Y también el nivel de preparación y de cualificación que tiene esa persona para el cambio. Tiene que entender el cambio, pero también tiene que tener las skills y las habilidades precisas para asumir ese cambio. Y tiene que aceptarlo y adoptarlo de forma sostenible. Al final estamos hablando de que estamos hablando de impacto y de preparación, de influencia y de actitud, de la experiencia que esa persona puede tener en el cambio y luego nosotros lo que hacemos es ese acompañamiento en la adopción. Aquí tenemos, por ejemplo, bueno, una simple matriz de lo que podría ser un impacto de los stakeholders, o sea, una matriz de impacto y preparación de stakeholders, donde podemos ver que hay personas con alto impacto y baja preparación, que al final son los más críticos, los que suelen tener más riesgo de resistencia, los que requieren un acompañamiento más intensivo. Luego hay personas que están clasificadas más en la parte de bajo impacto, baja preparación. Al final este riesgo es muchísimo más bajo, no hace mucho ruido y a veces simplemente con una comunicación y seguimiento estándar es suficiente. Y ya también hablaríamos de alto impacto y alta preparación, bajo impacto y alta preparación. En esta línea sí que me gustaría destacar algo que nosotros trabajamos muchísimo en las organizaciones, que es que cuando nosotros encontramos a estas personas con alto impacto y alta preparación, nosotros solemos identificar esos que llamamos agentes del cambio. Solemos hacer programas de embajadores del cambio porque estas personas nos ayudan a tener después capilaridad en las organizaciones. Normalmente, además, es mucho más fácil que una persona escuche a otra persona de su entorno
que una persona externa. ¿Por qué? Pues porque al final esa persona lo va a comprender mejor, va a tener una actitud de escucha activa mucho más abierta, va a entender mejor cuál puede ser su resistencia y cuáles son esas cosas que frenan esa adopción en el trabajo, porque al final los embajadores del cambio son las personas que están dentro de la organización apoyadas por los expertos en gestión del cambio que están llevando cada mensaje, cada cambio, cada hito, todo lo que se consigue, están recogiendo el feedback, están enterándose de qué es lo que está ocurriendo y son los que realmente pueden conocer bien cómo está afectando al cambio en la organización. Si pasamos a la parte de la era de la IA, al final a mí, bueno, es un tema que me apasiona muchísimo. Creo que hay muchísimo todavía por explorar, hay muchísimo por explorar, porque como ya sabéis todo, esto va cambiando cada día y nos encontramos muchísimas fórmulas para gestionarlo dentro de las organizaciones. Pero sí que es un tema que creo que se puede profundizar muchísimo y que creo que se puede mejorar en muchas organizaciones, ¿no? Ya vamos a ver algún ejemplo. Bueno, quería un poco comentaros que cuando la gente, sobre todo las organizaciones, se acercan a Babel para hablar de inteligencia artificial, pues normalmente se solicitan servicios muy orientados a la empresa, ¿no? Por ejemplo, en el tema de banca, en el tema de seguros, se trabaja mucho el tema de las capacidades de detección de fraude. Es algo que utilizamos modelos de Machine Learning y LLM para identificarlos y la verdad es que es algo que es un servicio bastante demandado. También tenemos otro como pueden ser detección y seguimiento de objetos, eficiencia en los procesos. Esta es la parte quizás que más se está demandando ahora mismo, toda la capacidad de resolución de problemas, de optimización de los procesos en las organizaciones. Al final realmente es la mayor demanda que tenemos, podríamos decir, en Babel, ¿no? Luego, por otro lado, también tenemos esta, que es la que vamos a ver hoy, que es la parte de inteligencia artificial generativa, ¿no? La demanda del uso de determinada inteligencia artificial generativa, el conocimiento del cliente, la predicción de eventos. Es decir, que nosotros realmente cuando estamos trabajando para las empresas nos suelen demandar muchos servicios orientados a la empresa que están más o menos pues, categorizados en esta, bueno, no es que no sean los únicos porque tenemos muchos otros, pero podríamos decir que son los principales, ¿no? Y si nos vamos un poco a la parte orientada más a los usuarios, pues realmente lo que se pretende es la automatización de tareas repetitivas con inteligencia artificial generativa, con el uso de agentes, la optimización de gestión del conocimiento, dar soporte a la creatividad, personalización en la atención al cliente u otros análisis avanzados, ¿no? Y en realidad, a mí me gustaría pues trabajar un poco más en cómo se lleva a cabo la implantación de la IA generativa realmente en las organizaciones como asistentes de trabajo. Os he comentado antes que os iba a poner un vídeo y un par de cositas porque creo que bueno, es algo irónico, pero espero que entendáis la broma. Me lo encontré en redes sociales el otro día y la verdad es que me viene como anillo al dedo porque realmente es algo que aunque se trabaje desde la ironía, creo que todos vamos a entender, o espero que todos entendamos, como algo de humor. El último trimestre, desplegué Microsoft Copilot para 4.000 ¿Se escucha el vídeo? colaboradores, $30 por licencia por mes, 1,4 millones de dólares anuales. Lo bauticé Transformación Digital. Al directorio le encantó el concepto. Lo aprobaron en 11 minutos. Nadie preguntó qué iba a hacer en la práctica, incluido yo. Le comuniqué a toda la organización que íbamos a potenciar la productividad por 10. No es un número real, pero suena perfectamente defendible. Desde Recursos Humanos preguntaron cómo íbamos a medir ese 10X. Respondí que íbamos a articular un marco de métricas apoyado en dashboards de performance. No hubo más preguntas. 3 meses después, revisé los reportes de adopción. 47 personas lo habían abierto. 12 lo habían usado más de una vez. Una de ellas era yo. Lo usé para resumir un mail que podía haber leído en 30 segundos. Tardó 45, más el tiempo de corregir las alucinaciones. Pero lo declaré un piloto exitoso. Éxito significa que el piloto no fracasó de manera evidente. El director financiero pidió claridad sobre el retorno de la inversión. Le mostré un gráfico. El gráfico iba hacia arriba y a la derecha. Medía nivel de madurez en capacidades de inteligencia artificial. La métrica no existe. La definí yo. Asintió satisfecho. Hoy somos una organización AI ready. No sé exactamente qué implica, pero figura en la presentación para inversores.
Enterprise. Un desarrollador senior preguntó por qué no evaluamos Claude o ChatGPT. Le expliqué que necesitábamos estándares de seguridad Enterprise. Preguntó qué estándares. Respondí cumplimiento normativo. Preguntó de cuál normativa. Dije transversal. Me miró con escepticismo. Le agendé una conversación de alineamiento de carrera. No volvió a preguntar. Microsoft envió un equipo para desarrollar un caso de éxito. Querían posicionarnos como referencia. Les dije que liberamos 40.000 horas de capacidad productiva. Ese número salió de multiplicar la dotación por un supuesto razonable. No lo auditaron. Nunca lo hacen. Ahora aparecemos en la web de Microsoft. Empresa global acelera su productividad en 40.000 horas gracias a Copilot. El CEO lo compartió en LinkedIn. Sumó 3.000 likes. Jamás usó Copilot. Ningún miembro del C-Level lo hizo. Tenemos una excepción formal. El foco estratégico requiere minimizar fricciones digitales. Esa política la redacté yo. Las licencias se renuevan el mes próximo. Estoy solicitando una ampliación. 5.000 licencias adicionales. Todavía no usamos las primeras 4.000. Pero, esta vez, vamos a impulsar la adopción organizacional. Adopción significa capacitación obligatoria. Capacitación significa un webinar de 45 minutos que nadie va a mirar. Pero, la finalización va a quedar registrada. La finalización es un KPI. Los KPIs viven en dashboards. Los dashboards viven en presentaciones al directorio. Las presentaciones al directorio aceleran carreras. Voy a ser Senior Vice President en el siguiente trimestre. Todavía no sé bien qué hace Copilot, pero tengo claro para qué sirve. Sirve para demostrar que estamos invirtiendo estratégicamente en inteligencia artificial. Invertir es gastar. Gastar es compromiso. Compromiso es visión de futuro. El futuro es lo que yo diga que es, mientras el gráfico siga subiendo para arriba y hacia la derecha. Bueno, ¿qué os ha parecido el vídeo? Qué mala fama que tenemos los argentinos, Dios mío. Bueno, esto pasa en España, en Argentina, esto pasa por todas partes. Realmente me hizo mucha gracia el vídeo por eso, ¿no? Porque realmente nos estamos encontrando con muchísimas organizaciones claro, que realmente, bueno, pues al final tenemos que estar todos en esta carrera, ¿no? En la inteligencia artificial. Y nos estamos encontrando que en muchísimas organizaciones lo que se está haciendo es decir, bueno, pues yo compro las licencias, vamos a usarlo y nadie realmente mira ni siquiera para qué se utiliza. Y esto nos lo estamos encontrando muchísimo, ¿no? Y aquí, bueno, esto es evidentemente algo que está en tono de humor, pero que me ha parecido muy divertido porque al final dice, bueno, ¿y cuánto mejora? Ah, pues 10 horas, pues tal, porque realmente nos estamos encontrando que es muy difícil de medir, o sea, que es algo real, es difícil de medir y tienes que estar porque si no tu empresa se está quedando atrás. Y realmente es algo que en muchas organizaciones está costando mucho trabajo gestionar. Es un cambio que no se trata ya de implantar una herramienta, es que estamos hablando de implantar una herramienta que puede cambiar la forma de trabajar de muchas personas, puede cambiar tu forma de enfrentarte a tu día a día, puede cambiar muchísimas cosas. Ya no se trata solo de que tú tengas un CRM donde vayas registrando los clientes, donde tengas una mejor gestión de clientes, sino que estamos hablando de algo mucho más estructural y mucho más transversal, ¿no? Y esto, bueno, quería traer esta broma y os traigo otra El último que también me ha parecido muy simpática. Esto es de Alfredo Zurdo, que lo encontré en LinkedIn, ¿no? Y hablaba el síndrome del papelito de uso aceptable, ¿no? Al final, la estrategia de IA cabe en una hoja de recursos humanos, que es lo que hablaba antes, ¿no? ¿Quién lidera esto? Los recursos humanos, IT, ¿quién lo lidera? Pues al final se dice, bueno, pues tenemos un curso de IA de 2 horas, venga, ya lo ha hecho todo el mundo. Política de uso redactada, esto es muy importante para que la gente no empiece a subir a lo loco información confidencial, datos personales, documentos de la empresa a cualquier LLM. Email masivo enviado, pero realmente no se ha hecho ninguna transformación cultural de la organización, no se ha hecho ninguna transformación cultural de la organización. Realmente, bueno, pues se ha hecho lo que se suele hacer con otras implementaciones o con otras adopciones digitales, pero esto requiere algo más. Esto requiere una vueltecita de tuerca porque el impacto que tiene la inteligencia artificial es muy diferente, ¿no? Al final, bueno, entendedme todas estas bromas, pero yo creo que al final yo creo que todos, alguna sonrisilla veo por ahí y me da a mí que todos nos hemos encontrado alguna organización que hace esto, incluso las propias nuestras, ¿no? Al final se trata de que la inteligencia artificial es un cambio en la forma de pensar, de decidir, de trabajar. No hay un impacto homogéneo para todo el mundo, no hay un impacto igual para toda la organización, para todos los departamentos. Incluso, mira, por ejemplo, nosotros nos estamos encontrando que hay organizaciones que quieren comprar licencias de una determinada inteligencia artificial generativa, pero claro, no quieren comprar para toda la organización porque no saben si esa inteligencia artificial se va a utilizar y tienen que tomar decisiones. Entonces, a veces dice, bueno, vamos a comprar tal, pero vamos a comprar, imaginaos, 50 licencias. Y ahora llega el momento de repartir las licencias. Nos encontramos el siguiente paso, que ahora empezamos a trabajar y decimos, bueno, ¿y a quién se dan las licencias?
Bueno, los de IT sí, claro, porque son los listos de informática, estos tienen que tener licencias de tal. Luego dicen, bueno, los de negocio, ¿no? Que los de negocio siempre que busquen, que les ayude a hacer ofertas, que tenemos que vender, ¿vale? Y ahora de repente empiezas a repartir licencias por departamento y ahora empiezas a crear carreras de doble velocidad, porque te encuentras que una persona de un departamento tiene una inteligencia artificial y la de al lado no la tiene, con lo cual ahora su trabajo es diferente y su forma de proceder y su forma de trabajar es diferente porque cada uno está trabajando de una forma, porque uno tiene inteligencia artificial generativa y el otro no la tiene. Entonces, esto implica que se crean incluso empresas de dos velocidades, de varias velocidades. Y bueno, pues nosotros estuvimos hace muy poquito en una reunión con Microsoft, ¿no? Y por ejemplo, Microsoft decía que no era nada partidario, que si tú comprabas licencia, que se la dieras al departamento entero, que no creara esta parte de dos velocidades en un mismo departamento porque generaba muchas fricciones, por ejemplo. Y luego nos encontramos otras empresas que no lo quieren hacer así, que quieren repartir pues 5 por departamento y ver qué pasa. Y en función del resultado de eso, se toman otro tipo de decisiones y se amplía el resto de la compañía, ¿no? Al final, entonces, ¿cómo impacta la inteligencia artificial en los stakeholders? Pues mira, por un lado, impacta al criterio profesional. Ya no se trata como antes de saber algo, yo sé hacer algo o yo sé utilizar una herramienta concreta, porque yo puedo saber cómo se hace un prompt, yo puedo saber cómo utilizar los distintos estilos que me propone ChatGPT, puedo saber utilizar Copilot Chat, en el que está integrado en el Outlook para gestionar mi correo, pero realmente pasamos a que del yo sé nos vamos al yo valido lo que la IA me hace, que es un concepto absolutamente diferente en el criterio profesional que yo utilizo para hacer mi trabajo. Luego, por otro lado, la inteligencia artificial al final tiene impacto en la toma de decisiones. ¿Por qué? Porque al final la IA nos propone recomendaciones y pongo objetivas entre comillas, porque ya sabemos que tiene muchísimas alucinaciones y ya hemos visto muchos casos y estamos viendo incluso ya sentencias, ¿vale? Con problemas importantes basados en jurisprudencia y en cosas que se ha inventado la IA y que no existen, ¿vale? Luego, por otro lado, claro, nosotros tenemos una sensación de mayor precisión porque al final la inteligencia artificial hace un análisis de datos mucho más masivo y mucho más amplio del que puede hacer cualquier ser humano. Si yo tengo una licitación, por ejemplo, por delante, y mi jefe me dice, oye, ¿qué hacemos con esto? ¿Nos presentamos o no nos presentamos? Yo antes tardaba en valorar una licitación un montón. Yo ahora tengo un pequeño agente que directamente le subo la licitación, me mira las X cosas que yo le he dicho, criterios que yo tengo para valorar si vamos o no vamos a la licitación, y ya si me dice que sí, entonces me la leo. Pero posiblemente esté perdiendo oportunidades, pero el impacto que tiene en la forma de tomar de las decisiones es muy alto. Y muchas veces la IA nos está dando datos, nos está dando información que a veces incluso es difícil explicar el por qué, porque hay mucha opacidad también en cierta información que nos da la inteligencia artificial, pero sí que nos da esa falsa sensación de que tenemos mayor precisión, ¿no? Precisión. Y luego también, evidentemente, hay un cambio en el valor individual. No sé si vosotros lo habéis encontrado en vuestras organizaciones, pero también es cierto que al final hay mucha gente que se está encontrando que su propio cliente utiliza la inteligencia artificial cuando le está haciendo preguntas. Y parece un examen en vez de estar una charla entre una empresa y un cliente. O, por ejemplo, personas que son responsables de equipo que le van a pedir algo al del equipo, pero antes le preguntan al ChatGPT a ver si acierta, a ver si le da lo que, y eso nos lo estamos encontrando porque realmente la inteligencia artificial está democratizando muchas capacidades que antes eran avanzadas. Antes eran el expertise de X personas y ahora mismo la inteligencia artificial hace normal algo que antes era absolutamente excepcional. Era un conocimiento que tenía alguien que lo aportaba a la organización. Entonces, esas personas que tienen ese expertise ahora ven como llega un junior con un elemento, con una herramienta de inteligencia artificial generativa y puede hacer en la mitad de tiempo algo que tú llevas 20, 30 años aprendiendo a lo largo de tu carrera profesional. Entonces, esto hace que el impacto en el valor individual sea muy alto para muchísimas personas en el tema de la inteligencia artificial. Al final hay una parte que es la que veíamos al principio. Hay un impacto que no es solo operativo, sino que va más alineado con lo emocional. Hay un impacto en las tareas, hay un impacto en los roles y en las responsabilidades, hay un impacto en la identidad profesional, en la percepción del control y la confianza.
Al final hay una serie de tipos de impactos que tenemos que tener en cuenta. ¿Por qué? Porque cada persona se ve impactada de una manera y se ve impactada de distintas formas. Si, por ejemplo, cogemos un caso de una consultora de IT de tamaño mediano grande, ¿vale? Imaginaos que quiere implantar IA generativa para redactar propuestas, hacer análisis funcionales, para revisar documentación técnica, hacer soporte a preventa, ¿no? Y tenemos una serie de usuarios principales. Vamos a poner el foco en lo que sería, por ejemplo, un analista funcional senior cualquiera, ¿no? El tipo de impacto. Pues en un analista funcional senior, el impacto en las tareas antes de la IA hacía una redacción manual, redactaba propuestas, toda la documentación técnica, y ahora la IA directamente le hace borradores, le hace contenidos base que el analista lo que hace es reajustar y revisar. Por lo tanto, la sensación de pérdida de autoría del trabajo es bastante alta y además hay una forma hay un cambio en la manera de trabajar. Si hablamos en cuanto al rol y a las responsabilidades, al final se convierte en el supervisor de output, no realmente en ese referente técnico y funcional que es el responsable directo del contenido, sino que realmente está garantizando la calidad de algo que ha hecho un tercero. Al final, entonces, hay una ambigüedad en ese rol y en esas responsabilidades. En el cuanto a la identidad profesional, pues nos pasa lo que decíamos antes, que el conocimiento se democratiza y el valor pues se desplaza a esa parte de interpretación y criterio, no tanto a esa parte basada en el conocimiento y en la experiencia acumulada. Y esto es algo muy importante porque esto genera muchas inseguridades, muchos miedos a la pérdida del estatus, hay una resistencia silenciosa importante con el tema del impacto de la identidad profesional en las empresas. Luego, por otro lado, hay un impacto en la percepción del control y de la confianza. Al final, tú tenías un control total del proceso y de la responsabilidad y ahora hay una dependencia de un sistema, dependiendo de la inteligencia artificial generativa que sea, que te genera dudas, que a veces es opaca y que a veces, bueno, pues hay incertidumbre, ¿no? Sobre la fiabilidad de lo que estamos haciendo. Esto hace que la sensación de control y la aparición incluso de comportamientos defensivos sea un impacto importante con la era de la IA, ¿no? Al final, importante es que la IA no solo cambia lo que hacemos, sino cambia quién creemos que somos en nuestro trabajo, ¿vale? Esto que puede parecer algo simple, ya os digo que las personas tienen un impacto muy, 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 muy alto y es un impacto que a veces está velado, que a veces las empresas ni siquiera se lo plantean y no se dan cuenta de la repercusión que tiene luego en el día a día en los proyectos, ¿no? Aquí, por ejemplo, he hecho el mismo cuadro orientado más al project manager, ¿no? Al final, en los impactos en las tareas, en el rol, en la identidad profesional, pues bueno, va un poco en la misma línea, pero sí que es cierto que, bueno, que tienen una serie de impactos y de objetivos diferentes porque va dependiendo un poco del rol, ¿no? Si vamos un poco al roadmap que queremos hacer con el analista funcional senior que hemos estado trabajando, pues, ¿qué plantearíamos? Plantearíamos, por un lado, una primera fase de conciencia y sentido del cambio. Antes de empezar a darle una formación sobre la inteligencia artificial, es realmente el que se entienda el por qué y para qué. Y además entender cuál es el impacto que tiene en el rol y qué expectativas hay. Y sobre todo, no centrarse solo en demos técnicas, sino que realmente haya casos reales de uso, ¿vale? Porque es muy fácil utilizar cualquier inteligencia artificial generativa. Tú te pones a preguntarle, más o menos te empapas de cómo se hace un prompt y más o menos así puedes hacer bastantes cosas. Pero no es lo mismo cuando las personas tienen casos reales de uso. Y ahora os contaré algún ejemplo. Esto además tiene algunos riesgos si se omiten. Luego la parte del rol, la redefinición del rol y del valor profesional. Al final, que su definición formal es el criterio, la validación, la contextualización. Al final, no se trata de producir más, porque eso ya lo hace la inteligencia artificial, sino que se trata de decidir mejor, ¿no? Y esta parte del cambio de rol es algo que la gente tiene que ir asumiendo. Luego, por otro lado, la capacitación orientada al criterio y no a la herramienta. Es decir, cuándo utilizar la IA, cuándo no utilizarla, cómo hacer esa validación de resultados y sobre todo con casos de uso, con casos reales del día a día de esa persona. La parte de acompañamiento y aprendizaje seguro, si veis, fíjate todo el tiempo que hemos tardado en llegar a la fase de aprendizaje. Hay mucho que hacer antes para realmente haya una implantación con confianza de inteligencia artificial. Que la gente pueda probar y equivocarse, que no pasa nada, que haya un feedback temprano y frecuente, que se normalice el error como parte del proceso. Nosotros en este sentido, en Babel, se tomó la decisión cuando se empezó a trabajar con inteligencia artificial generativa, se preguntó, oye, ¿la gente puede utilizar esto para sus cosas personales?
Es un tema que puede parecer algo de perogrullo, pero claro, tú estás pagando una licencia y a lo mejor fulanito se lo está utilizando para organizarse su viaje de fin de semana a Cuenca y que le haga una ruta de viaje y le recomiende los restaurantes y le diga no sé qué. O otra persona la puede estar utilizando para hacer la foto graciosa, para pasársela al amigo. Otra persona la puede estar utilizando, es decir, nos vamos a encontrar muchos casos de personas que lo utilicen para su uso personal. Pues nosotros, por ejemplo, tomamos la decisión de que sí se podía utilizar para uso personal porque realmente era muy importante que la gente tuviera la libertad de equivocarse, la libertad de decir, hacer pruebas. Y es mucho más fácil hacerlas con cosas personales, como puede ser un viaje, como puede ser tal, es mucho más fácil tú empezar a probar con cosas que no tienen tanta repercusión y realmente al final nosotros lo vimos como una parte de esta fase 4 de acompañamiento y aprendizaje seguro, porque al final se trata de que la gente aprenda a utilizarlo. Y si lo hace, aunque sea para sus cosas personales, al final está haciendo bueno, una capacitación, está haciendo pruebas, está aprendiendo haciendo. Y nos pareció interesante que la gente lo utilizara también para temas personales como esa parte de minimizar el riesgo, el miedo al error y demás, ¿no? Y luego, evidentemente, toda la parte de refuerzo, reconocimiento y consolidación que habla más de sostener el cambio en el tiempo. Esto ayuda mucho, tener testimonio y casos de uso, realmente integrarlo en la evaluación y en los procesos, y que realmente la consolidación se haga como un todo dentro de la organización, ¿no? Cuando nosotros hacemos unos planes de adopción digital, normalmente relacionados con inteligencia artificial, no solemos comenzar con proyectos a gran escala. Normalmente las organizaciones comienzan con una fase piloto que nos ayuda a hacer todas las actividades más relacionadas con los análisis organizacionales, la comunicación, la formación, el acompañamiento, y nos va a dar un resultado que nos permita luego hacer una adopción a gran escala. Para la adopción a gran escala solemos trabajar con centros de excelencia, creamos centros de excelencia donde están trabajando expertos en inteligencia artificial con el equipo de IT y luego personas de referencia dentro de la organización, porque gracias a estos centros de excelencia se van a ir creando todos los casos de uso y se van a ir haciendo todo el plan de gestión del cambio dentro de la organización. Es decir, pasamos de esta fase piloto con un comité de adopción a esta parte de adopción a escala que nos permite esta ejecución de planes a gran nivel, ¿no? Y sobre todo nos permite iterar todo lo que haya salido en el piloto y ver cómo está funcionando en el resto de o sea, cómo podríamos luego extrapolarlo al resto de la organización con esa adopción a escala. El piloto lleva una serie de fases que no me voy a entretener aquí porque si no se va a hacer muy largo y muy pesado y ya supongo que estaréis cansadas, pero sí que hay una serie de tareas principales que se trabaja al principio con un usuario semilla, luego con usuarios pilotos, se identifican pioneros, se identifican campeones, se van haciendo acogida, acompañamiento, formación, se imparten las formaciones, se hace el acompañamiento y esto todo ayuda a que realmente esto tenga un impacto en esa adopción a escala que luego se hará en toda la compañía. Eso se utiliza mucho, por ejemplo, cuando una empresa quiere comprar, esto nos pasa bastante con Copilot, ¿no? Que dice, bueno, no quiero comprar, que al final me cuesta, no, como decía este hombre, ¿no? Bueno, compro 4.000 y luego 5.000 más. Se suele hacer así, o sea, se suelen comprar unas cuantas licencias y luego se va ampliando y se va comprando para más personas. Al final no me voy a entretener aquí, pero sí que tenemos cómo hacemos toda la identificación de casos de uso, toda la definición del business case del proyecto, porque realmente esto después ayuda muchísimo a la implantación de todo lo que sería el cambio con su plan de comunicación, su plan de formación y toda la parte de medición y feedback, ¿no? No me entretengo en toda esta parte, porque sí que me gustaría contaros un ejemplo de un caso real, de un piloto que se ha hecho en Babel. No, no tengo todos los datos estrictos para contarlo, pero sí que me gustaría contaros algunas pinceladas de cosas que hemos hecho, porque esto ayuda también un poquito a ver un caso de uso real. No os puedo traer tampoco casos de organizaciones, pues por temas de confidencialidad no los puedo comentar. En este caso, por ejemplo, nosotros hicimos un equipo para trabajar con Copilot, se cogió a 42 entusiastas, y digo entusiastas porque esto fue al principio y fue bastante complejo, fue con M365 Copilot, se hizo en 5 semanas y la idea era identificar
pues en términos de productividad y eficiencia, qué impacto tenía esto en los empleados, ¿no? Y luego además, pues disponer de información necesaria para tomar esa decisión de decir, oye, ¿hacemos esa adopción a escala o no la hacemos, ¿no? Y luego, por otro lado, pues también se hizo un piloto con ChatGPT, un programa de Champions, que este sí que se hizo por perfiles, porque aquí lo que se intentaba hacer es que de cada departamento se seleccionaron una serie de personas más en la curva de Everest-Rogers, ¿no? En los early adopters, más un poco en esta parte, la gente que estaba más motivada para utilizar la inteligencia artificial generativa, porque lo que quisimos hacer es identificar prompts para cada departamento. Es decir, cada departamento intentamos hacer un análisis de cómo le impactaba la inteligencia artificial generativa, haciendo un análisis de todos los procesos que había en ese departamento, de todos los tipos de proyectos que había dentro de la medida de lo posible y cómo la inteligencia artificial podía impactar en ello. Y trabajamos en una biblioteca de prompts que estaba personalizada y de custom GPT personalizada para los perfiles, para los departamentos, y había un equipo que sale del centro de excelencia que hacía una curación de todos los prompts que se iban proponiendo para que luego hubiese una biblioteca de prompt compartida en toda la organización. Porque a lo mejor un prompt que le puede servir al departamento X también le puede servir al departamento Y y no queríamos estar reinventando todo el rato la rueda. Fue muy complejo de gestionar, pero también fue muy interesante. Utilizamos herramientas como Loop, Miro para gestionar y tener toda la documentación ordenada y también para que la gente pudiera participar. Y una de las cosas que mejor funcionó, tanto en la parte de Copilot como en la parte de ChatGPT, no eran unas formaciones, que también, que funcionaron bien, sino más una serie de workshops que se hacían para que la gente compartiera buenas prácticas y expectativas y experiencias. La gente al final lo que hacía era contar, pues yo lo he usado hoy para esto, pues yo ayer lo utilicé para no sé cuántos, pues fíjate que me pasó y muchas veces te ponías a hablar con otros compañeros y te surgían ideas que eran súper interesantes y que incluso partían de temas personales. Pues por poner un ejemplo, una persona empezó a hablar y a decir, mira, pues fíjate que yo ayer estaba haciendo mi menú semanal, que yo me lo suelo hacer en un cuaderno y me lo pinto así los domingos por la tarde, y se me ocurrió probar y le hice una foto al menú semanal y le dije al ChatGPT, hazme este menú bien ordenado en una tabla para tenerlo bien ordenadito y tal. Le mandó la foto, le hizo el menú y le dijo, vale, ahora hazme la lista de la compra. Clasifícame la lista de la compra por los pasillos que hay en determinados supermercados. Ta, 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 ta. Y todo eso lo hizo con una foto a un cuadro que hizo ahí en su casa, que puso el martes vamos a cenar guisantes y el miércoles vamos a almorzar lentejas, ¿no? Eso llevado al entorno profesional le lleva a otra persona a decir, bueno, entonces cuando yo tomo notas de una reunión que no me da tiempo y tal, yo le puedo hacer una foto y que me ordene las notas en tal. Claro, por acá lo puedes hacer, ¿vale? Y al final, el compartir esas buenas prácticas, esas experiencias, y siendo algunas veces personales, ayudaba muchísimo a aprender y a probar y a perder el miedo, ¿no? Era bastante curioso esa forma de trabajar. La manera que hicimos el piloto fue un poco similar, adaptándola a eso que os he comentado antes, al modelo que tenemos en Babel, pues hicimos la constitución del comité de adopción, se formaron a la gente, sesiones de acompañamiento, feedback, entrevistas, focus group, el catálogo de casos de uso y prompt, etcétera, etcétera, ¿no? Un poco la ejecución es muy similar a la que os he enseñado antes. Y al final los pilares principales que teníamos eran un espacio colaborativo, la landing del proyecto que os he comentado antes, que podríamos decir que era como el hub de conocimiento. Ahí teníamos, y esto era algo que nos resultó muy útil para todos, que sería esa biblioteca de prompts, una biblioteca de prompts general y otra por perfiles, la formación, los workshops de buenas prácticas, el feedback permanente y luego una serie de documentación y gestión una serie de herramientas para la gestión de la documentación, ¿no? Ese feedback permanente nos dio muchísima información. Por ejemplo, ¿qué nos ocurría? Imaginaos, ¿para qué utilizaba la gente la inteligencia artificial? Pues empezamos a darnos cuenta de que la gente que utilizaba Copilot lo solía utilizar mucho más para resumir, organizar información, etcétera, etcétera, pero cuando la gente quería hacer un trabajo de la hoja en blanco, solía utilizar otro tipo de herramientas de inteligencia artificial y no tanto Copilot. Lo utilizaba más para hacer actas de reuniones cuando estaba en Teams, que para decirle empieza a tal, pues para eso no lo utilizaba, lo utilizaba
solía utilizar, por ejemplo, más ChatGPT para esa parte de la hoja en blanco, ¿no? Luego, al final, nosotros también medíamos y le preguntábamos a la gente si no habían usado la inteligencia artificial. ¿Quién la ha utilizado estos 5 días? ¿Quién no la ha utilizado? Y al final te daban muchas pistas cuando utilizaba la gente las herramientas y cuando no. Hemos visto antes el vídeo que, aunque suene a broma, decían, bueno, realmente de todos estos, solo 11, de 4.000 lo usaron 11. Y de estos 11, uno lo utilizó para resumir un correo y no sé qué, no sé cuánto. Realmente también hay que ver para qué lo utiliza la gente, si realmente la gente tiene esa inquietud por utilizarlo. Porque hay un tema esencial que nos ha salido también en muchas formaciones y en muchas adopciones digitales que hemos hecho, y es que la gente tiene el conocimiento de cómo utilizar la inteligencia artificial, pero no tiene el hábito. ¿Vale? Y adquirir el hábito quizás es de las cosas más complejas cuando estamos hablando de la inteligencia artificial generativa. Por ejemplo, si tú estás haciendo reuniones en Teams y tú tienes M365 Copilot, para que Teams, después de terminar la reunión, te pueda hacer ese acta resumen, ese acta de reunión con el formato que tú quieras, es importante que tú le des a transcribir la reunión. Ese simple hábito de darle a transcribir la reunión ya supone un montón de cambios. Por un lado, normalmente tú empiezas una reunión y empiezas a hablar, "Ay, ¿qué tal? ¿Cómo te ha ido? ¿Qué tal las navidades? ¿Cómo te lo has pasado? ¿Has estado con gripe? ¿Mi niño tal?" Lo que sea, ¿no? Cada uno pues cuenta sus cosas. Claro, nosotros, por ejemplo, pues ya empezamos con esa parte informal de la reunión y cuando terminábamos esa parte, que era breve, decíamos, bueno, ahora empezamos la reunión, vamos a transcribir. Y cambiaba totalmente la actitud de la gente. Tenía como una actitud mucho más cercana al principio para que eso no quedara la transcripción de la reunión y cambiaba. O a mí me llegó a pasar una vez que una persona al terminar la reunión se puso a hablar conmigo de un tema suyo personal. Yo le di a hacer el acta de la reunión y todo el tema personal de esa persona se copió en el acta de la reunión. Evidentemente, el human in the loop, yo revisé todo lo que había y evidentemente no voy a entrar a un acta sin revisarlo, pero sí que es cierto que tenía que haber cortado la transcripción para que eso no se siguiera copiando, ¿no? Al final no tenemos el hábito de hacer ciertas cosas con la inteligencia artificial y se nos olvida que la podemos utilizar y eso ocurre más de lo que nos imaginamos, ¿no? Luego al final también preguntábamos a la gente por las ventajas, es decir, hacíamos muchísimas preguntas porque este feedback al final nos daba muchísima información. Para saber realmente si habíamos mejorado la productividad, al final acabábamos preguntando a la gente cuánto lo había mejorado. Algunas personas te decían 1 o 2 horas al día, pero la mayoría te decían que 1 o 2 horas a la semana. Y esto yo creo que ahora mismo, si hiciéramos la pregunta en la compañía, cambiaría bastante. Realmente, para preguntar si la gente utilizaría o no utilizaría, en este caso fue con Copilot, lo que se les preguntó a los jefes de proyecto, que fue bastante curiosa la pregunta, pero nos dio mucha información, era si pagarías las licencias con tu proyecto. Es decir, si tú pagas las licencias con cargo a tu proyecto, se están resultando bastante rentables y si realmente tú no las pagarías con cargo a tu proyecto es porque a lo mejor no se está utilizando tanto como lo pensamos, ¿no? Al final, ¿qué nos dio la sensación? Pues que esto de la inteligencia artificial generativa tampoco es café para todos. No puedes decir, como muchas organizaciones, oye, es que yo ya tengo Copilot Chat, ya todo el mundo tiene inteligencia artificial generativa. Bueno, sí que lo puedes decir porque es verdad, pero realmente no estamos viendo si eso realmente es eficiente. Porque lo que empezamos a ver es que todo el mundo no necesitábamos las mismas herramientas y todo el mundo no teníamos las mismas necesidades. ¿Vale? No había una necesidad generalizada de utilizar una u otra herramienta o de utilizar para todo el mundo la misma, ¿no? Entonces, al final, pues te empiezas a dar cuenta que hay muchísimas más herramientas de Copilot, de ChatGPT, de Gemini, de Claude, hay de Perplexity, hay muchísimas más herramientas y realmente el foco lo ponen las personas que lo utilizan, ¿no? ¿Qué necesidad tiene la persona que lo utiliza? Después de ese piloto, seguimos trabajando en otro tipo de pilotos porque al final lo que hicimos es definir la estrategia de la empresa en los temas de inteligencia artificial, se alineó con los valores y se empezaron otra vez a analizar las necesidades y las resistencias de los usuarios, ¿no? En ese sentido también se ha trabajado, se está trabajando ahora en paralelo en Babel, como decía, en toda la parte de delivery, cómo la inteligencia artificial puede ir impactando en las distintas fases de la producción y sobre todo analizando cómo podemos realmente tener un uso de la inteligencia artificial generativa eficiente para los proyectos. Y ese análisis, bueno, pues se está haciendo con una serie de personas, con esos centros de excelencia que os comentaba, para poder hacer esa valoración, ¿no? Entonces, en este sentido, lo que se hizo en Babel fue trabajar con distintas áreas de trabajo, con las personas que creaban contenido, con la gente de marketing, con la gente de UX designer, con la gente de learning experience, que son áreas de Babel,
con la gente que al final tomaba las decisiones, lo que son los directores, el C-level. Luego, por otro lado, teníamos la gente de desarrollo de negocio y se fueron haciendo distintos grupos por roles para poder trabajar con ellos y ver sus necesidades. Antes de eso, lo que se hizo fue trabajar con la la formación del equipo de directivos, ¿vale? Es muy importante que al final los directores puedan tener una formación ejecutiva que nos permita tomar decisiones, conocimiento, casos de uso, casos prácticos, pero sobre todo esas decisiones corporativas que luego se van a extrapolar a toda la compañía. En el caso de los desarrolladores, por ejemplo, pues empezamos a hacer pilotos específicos con la gente de Delivery y los Digital Centers con GitHub Copilot. Los usos más comunes que solían trasladar era la parte de generación de código, la parte de depuración del código, la refactorización, la creación de pruebas a partir de historias de usuario y la parte de explicación del código y documentación, que parece que era una de las áreas donde más partido se le sacaba al uso de esta inteligencia artificial generativa, porque al final era un poco la parte más tediosa que necesitaban documentar y les ayudaba mucho a toda esa parte. Luego, por ejemplo, en el equipo de Learning Experience, que es donde actualmente yo trabajo, nosotros lo que hicimos fue estar haciendo subgrupos. ¿Por qué? Pues porque no es lo mismo las personas que se dedican a contenido, las personas que se dedican a vídeo, las personas que se dedican a audio, y nos estamos encontrando que además todo va cambiando rápidamente. Nosotros empezamos a trabajar con algunas herramientas de inteligencia artificial para la generación de imágenes, por ejemplo, y ahora llega Adobe y Adobe mete en su paquete un software que se llama X, que ahora os contaré, que cambió totalmente todo lo que estábamos haciendo. En el tema de vídeo, por ejemplo, bueno, pues en el tema de vídeo estábamos trabajando y en el tema de imágenes estábamos trabajando con bancos de imágenes y con una serie de cosas y de repente llegó, por ejemplo, una organización como FreePic o otra como Geniali y de repente FreePic, que era un banco de imágenes y un banco de vectores, se convierte en una herramienta de inteligencia artificial. Ellos han dado la vuelta a su negocio, han dado la vuelta a su negocio de tal forma que a nosotros ahora mismo toda la parte de generación de vídeo lo solemos trabajar con este tipo de herramienta como FreePic, ¿no? Al final, ¿qué hicimos? Pues bueno, estar analizando todo lo que son tendencias, procedimientos, los equipos de trabajo, las necesidades, las herramientas, los prompts customizados, pero todo por subgrupos. Y era muy importante el rol que tenía cada subgrupo porque era interesante. En este caso, que he traído estos perretes con pelucas de colores, es porque hicimos un trabajo para un banco, concretamente fue para WeThink. Hicimos un testing de la aplicación del banco para el público general y ese testing lo hicimos retando a los empleados del banco a que encontrasen el perro verde. El perro verde, ya sabéis que es un dicho de aquí, que es algo muy difícil de encontrar, y entonces el reto era que quien encontrara el perro verde, el error mayor de la aplicación, pues al final, a través de un ranking, una serie de cosas, tenía un premio, se le regalaba una tablet, tal, tal, tal. De repente la organización dijo, bueno, vamos a poner perros también de otros colores, porque oye, no todo va a ser un perro verde, también me interesa que detecten errores pequeñitos. Ahora de repente decíamos, bueno, y ahora como creamos el perro con peluca azul, con peluca roja, bueno, pues esto realmente nos encontramos con Adobe Firefly y con Adobe Firefly pues lo hicimos en 2 minutos. Algo que hubiéramos tardado antes en hacer muchísimo tiempo, en encontrar bancos de imágenes, en hacerlo de manera manual, hubiera sido algo muy tedioso y se hizo pues, muy rápidamente, ¿no? Entonces al final las lecciones aprendidas en todo esto es que existen muchos miedos y resistencias que frenan la adopción, que también hay mucho exceso de información, porque no sabemos a veces qué es relevante para mí, no tenemos tiempo, luego desconocemos realmente el potencial, ese conocimiento compartido que yo os comentaba antes de los workshops funciona muy, 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 muy bien. No todas las personas lo utilizan de manera efectiva, hay mucha gente que realmente no sabe hacer un prompt, hay muchísima gente que tarda muchísimo y encima cada vez que lo utilizas vuelve a empezar. Es decir, por ejemplo, tú en ChatGPT te puedes crear proyectos, si vas a trabajar con una serie de documentos, tú ya directamente subes todos los documentos base y trabajas con todos esos documentos base y no tienes que estar subiendo documentación cada vez que entras, sino que puedes trabajar por proyectos. Y muchas veces hay muchísima falta de información, porque además también las inteligencias artificiales están cambiando permanentemente y estos cambios hacen que realmente pues, no estemos nunca preparados para ello. Luego hay otro tema que a mí me parece apasionante y es muy importante, que es el tema de la ciberseguridad. Nos encontramos
encontramos con que de repente una organización implanta M365 Copilot y tú estás en tu Copilot y le preguntas, oye, yo tengo a lo mejor una reunión y le digo, bueno, ¿qué cosas hemos hecho con tal empresa? Antes de reunirme con la empresa voy a ver qué cosas hemos hecho con esta empresa. Y de repente pues te encuentras que te da un montón de resultados de cosas a las que tú no deberías tener acceso. ¿Por qué? Porque realmente el sistema está buscando en toda la red de la empresa. Tú antes tenías un sistema de permisos de carpetas y tú tampoco te ponías a bichar por la red a ver que tenías permiso y que no, sino que a veces tenías permiso a cosas pero ni siquiera lo sabías. Pero es que ahora de repente pues se puede hacer público el sueldo del CEO. Porque si esa carpeta no tiene los permisos de seguridad bien puestos, esa información está accesible. Algo que antes era difícil de encontrar, ahora se vuelve súper evidente y muchas empresas antes de implantar IA generativa tienen que hacer auditorías de ciberseguridad porque tienen que revisar todos sus permisos y todos sus accesos de la información. ¿Vale? Esto es algo que está ocurriendo más de lo que pensábamos y era algo que muchas empresas ni siquiera se lo planteaban, ¿no? Al final, podemos decir que las etapas clave en la primera etapa de concienciación e información, el acompañamiento en los casos de uso y en la adquisición del hábito, que es muy importante esa adquisición de los nuevos hábitos, y realmente que pensemos que es una nueva forma de trabajar y esa nueva forma de trabajar tiene que ir siempre acompañamiento, tiene que ir siempre acompañada de ese análisis desde la situación actual, desde la SIS, hasta el objetivo futuro que tenemos, que es el to be, ¿no? Dónde estamos y dónde queremos llegar. Y esa parte, toda esa parte intermedia, esa gestión del cambio que hemos estado trabajando. Ya voy a terminar en breve, pero bueno, os quería contar así un poquito por encima algunas soluciones en las que hemos estado trabajando que han venido también un poco relacionadas a esto que os comentaba. Nosotros, por ejemplo, sí que nos han pedido muchas organizaciones formación, por ejemplo, en Copilot y nos hemos encontrado que era muy difícil hacer un café para todos. Nosotros hemos trabajado en una metodología de Babel, donde trabajamos una primera parte orientada al atrévete, aprende, aplica y acelera, superando las resistencias primero, atreviéndose a cambiar la forma de pensar, dominando después los conceptos básicos de la IA y conociendo las herramientas, aplicándola luego en el día a día y luego ya llevando esa adopción a escala, ¿vale? Pero siempre con un proceso. ¿Está lista tu organización para aprovechar al máximo Microsoft Copilot? ¿Buscas impulsar la productividad y ganar eficiencia desde el primer día? ¿Tienes equipos con perfiles, habilidades y niveles digitales diversos y necesitas una solución adaptable y eficaz? ¿Quieres ir más allá de una simple formación, generando un verdadero cambio cultural en tu organización? ¿Necesitas que la adopción de Copilot sea fluida y ágil? Escuadrón M365, Copilot es tu plan de vuelo hacia el éxito. Bueno, no voy a seguir con el vídeo, pero si tu plan de vuelo entre una adopción. El enfoque de los programas, al final tuvimos que hacerlo en dos líneas diferentes. ¿Por qué lo tuvimos que hacer en dos líneas diferentes? Pues porque, por un lado, Microsoft tiene el Copilot Chat, que esto suele estar al alcance de la organización, de todos los empleados que tengan la licencia de Microsoft. Al final, esto se trata de una adopción generalizada y esto no lo enfocábamos tanto a adquirir conocimiento, porque es que Microsoft ya tiene un mogollón de contenido publicado que está además muy bien y la gente no accede y no lo utiliza. Y nos enfocamos mucho más en fomentar esos nuevos hábitos digitales para utilizar la herramienta, ¿no? Y luego un segundo programa que ya va más orientado a M365 Copilot, que aquí realmente sí que va trabajado más como lo que os he comentado al principio. Sí va con un piloto selectivo, con un comité, con un centro de excelencia y con unas consultorías avanzadas, porque ya aquí lo que necesitamos es que realmente el uso se haga orientado al modelo operativo de la empresa real, a esa innovación continua que necesitan las organizaciones, es decir, que el concepto de uno y otro es diferente y por lo tanto el trabajo con uno y otro es distinta. En este caso, bueno, por hacer un resumen muy breve, lo que nosotros intentamos trabajar es utilizando esa idea que hay de que en 21 días tú puedes adquirir un hábito, que hay mucho debate sobre esto, pero bueno, realmente era una metáfora, pero sí que intentamos que en 21 días, 21 retos, le vamos lanzando a las personas cada día un reto para que adquieran ese hábito de utilizar la inteligencia artificial con casos de usos prácticos concretos, ¿vale? Y luego en la segunda parte, lo que sí ya se hace es lo que os comentaba antes, se hace una detección y activación de los participantes, se hace esa boom beating, ya sí que se hacen workshops avanzados, se hacen también prontatones, como antes se hacían los hackatones, pues ahora se hacen de prompt y se hacen competiciones de prompt, y luego evidentemente
evidentemente todo el tema de la formación muy adaptada a las necesidades. Y evidentemente que aquí es la pata más importante es la creación del centro de excelencia, que se convierte en realmente el referente, al final es quien está trabajando el nivel estratégico que va a liderar toda la implementación. Luego, evidentemente, se hace todo el trabajo con el modelo de gobernanza, la gestión del conocimiento, la gestión y mejora continua, toda la parte de acompañamiento y feedback y sobre todo luego esa última parte, que es la más importante, de consultoría especializada. Al final se trata de llevar una pata de consultoría especializada con toda esta parte de gestión del cambio, porque al final las organizaciones lo que quieren es sobre todo adaptarlos a ellas mismas, adaptarlos a sus necesidades, adaptarlos a su modus operandi en el día a día. Necesitan al final que si yo entrego un informe los jueves por la mañana que se ha sacado de un Excel que está colgado en tal carpeta y eso se puede automatizar y que se mande a 4 personas directamente de una manera automatizada, que realmente nosotros no tengamos que trabajar en cómo las personas tienen que hacerlo, sino que se hace directamente la automatización y luego lo que se cambia es esa forma de trabajar. Y bueno, básicamente, por intentar ya concluir, al final para mí es muy importante que es que da igual que hablemos de inteligencia artificial, podemos hablar también de otras tecnologías, pero al final se trata de que las organizaciones solo se transforman si son las personas las que se transforman, ¿no? Al final hay que redefinir el enfoque, dejar de pensar tanto en la parte tecnológica y que realmente las personas son un activo muy importante y necesitamos hacer esa gestión del cambio que quizás es lo más complejo, ¿no? Hablábamos de subir a un siguiente nivel en el título de la charla y va un poco orientado a esto. Es decir, que no solo tenemos que ver, oye, cómo impacta la inteligencia artificial en una empresa, cómo, porque normalmente lo que hacemos es medir las horas de productividad, o sea, es decir, normalmente se miden, pues hemos ganado 2 horas y ahora lo siguiente que es, y con esas 2 horas, ¿qué vas a hacer? Te sobran 2 horas al día porque estás utilizando ya generativa, pero realmente me estoy aprovechando esas 2 horas para mejorar en mi trabajo, estoy aprovechando para aprender nuevos conocimientos, realmente la empresa está beneficiándose de esas 2 horas y se hace solo foco en eso, pero no se trabaja en que ni todas las personas ganan 2 horas, ni todas las personas lo viven igual, ni todas las personas sufren el impacto igual. Entonces hay que hacer una gestión del cambio planificada que nos ayude, ¿no? Y a mí me gusta, bueno, pues terminar también con este pequeño chiste, pero que esto es lo que nos suele pasar a todos, que al final siempre estamos en el día a día súper ocupados y que a veces nos traen herramientas que nos pueden solucionar muchísimo nuestro día a día de trabajo, pero que normalmente decimos que no gracias y yo os animo a todos a utilizar la inteligencia artificial generativa. A mí personalmente me ayuda muchísimo en mi día a día, pero sí que he tenido que hacer yo esa gestión del cambio personal para ver cómo afecta mi rol, cómo puedo seguir aportando valor, cómo puedo seguir siendo importante en el trabajo que hago y aprovechándola. Y bueno, pues os dejo aquí mi correo electrónico y como os he dicho antes, me podéis buscar todos en LinkedIn para cualquier pregunta, para cualquier cuestión que tengáis y espero que, bueno, he hablado muchísimo, he hablado 1 hora y media sin parar, sin interrupciones y sin preguntas, pero espero que os haya resultado de interés y os parezca, bueno, una opción el explorar toda esta parte de gestión del cambio cuando estamos hablando de inteligencia artificial. Bueno, yo creo que todos coincidirán conmigo en que ha sido súper interesante, muy didáctica, porque además tiene un tono de voz que mantiene la atención durante toda la sesión. Ay, muchas De gracias. hecho, todos hemos estado aquí al pie del cañón porque hemos llegado a 31 y 31 seguimos, ¿sabes? O sea que eso te lo agradecemos. Hemos aprendido muchísimo, muchas ideas que llevarse, pero bueno, en vez de quitar yo el poco tiempo que nos queda, si hay alguien que quiera hacerte alguna pregunta, aprovechando estos últimos 5 minutillos, pues que abra el micrófono y te pregunte. Y nada, si no queréis ninguna pregunta, pues te agradecemos que hayas colaborado con nosotros. Y a ver, ¿dice alguien algo? ¿Habría alguien en los micrófonos? No veo que nadie se tire al ruedo. Y nada, yo de verdad, muy agradecida, de verdad. He aprendido muchísimo y por cerrar un poco me llevo lo que la IA hace, que es cambiar quién creemos que somos en nuestro trabajo. Creo que es el principal reto y una toma de conciencia de que a partir de ahí empezaría la gestión del cambio personal y la integración de un nuevo hábito, como tú has dicho. Muchísimas gracias y esperamos tenerte a lo largo de 2026 en otra ocasión, Olga. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Hasta luego. Muchas gracias, Olga. Gracias, Arguel. Muy bien, muchas gracias, Olga. Gracias a vosotros.
Hasta pronto. Muchísimas gracias.